Buenas tardes, mi nombre es Marta Guadalupe Muñoz López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estudio la carrera de Ingeniería Logística. La materia de este video es Estadística Inferencial 2. El profesor de la materia es el ingeniero Juan Morales. La unidad que vamos a ver es la número 4. Vamos a ver lo que es controles estadísticos de procesos. Vamos a ver unas definiciones y vamos a realizar unos ejercicios en Minitab. El primer tema es control estadístico de procesos. Gráficas de control para variación y la media. Vamos a decir algunas definiciones. Tenemos las siguientes. Datos de procesos. Son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempos. Tenemos lo que es procesos estadísticos estables. Si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La gráfica de control es una gráfica característica del proceso, como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo, incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las condiciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. El primero es: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera del renglón entre el límite del control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de racha 8: existen 8 puntos secuenciales, todos por encima o por debajo de la línea central. Un proceso estadísticamente estable: existe una probabilidad de que 0.5 de un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable o muy poco que 8 puntos secuenciales aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Tenemos que existen 6 puntos secuenciales, todos conscientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternativos arriba o abajo que indican el incremento y el decremento. El incremento así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites del control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar por la línea central. Tenemos el ejemplo de monitoreo de refresco 12 onzas. En una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual se ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Dice que elaboremos las siguientes gráficas. Nos pide 3 puntos. Primero es graficar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y 2, graficar la media
de R y determinar si está bajo control estadístico. El tercer punto nos dice que se han tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de la media de S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Estas serían las gráficas que obtuvimos. Nos muestra la gráfica de rachas, es individual, tiene 150 datos de uno y la otra tiene unos grupos de 5. Las gráficas individuales nos muestran 150 y hacer los dos podemos observar la diferencia. Al ser mayor el valor de P de 0.05 significa que no tenemos conglomerados, tendencias y oscilaciones. En las mezclas está por arriba del 0.5, lo cual nos indica que sí hay una probabilidad de tener mezclas, es decir, poblaciones por encima y debajo de la media. En esta gráfica lo que podemos observar que no hay ningún punto en rojo, lo cual nos indica que el proceso está bajo control estadístico, que las pruebas están correctas y dentro de los rangos permitidos. La siguiente gráfica es la del asistente, nos muestra varias gráficas. Nos muestra la gráfica X barra de R en onzas. Y en nuestro punto 3 llegamos a la conclusión que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaboramos una gráfica de la media de S con este nuevo tamaño de la muestra y determinaremos si está bajo el control estadístico. Lo que nos mostró la gráfica XS es que incluye la desviación estándar y nos da mejores datos cuando las muestras es más grande. Esta gráfica encontramos un punto rojo, lo cual indica que está fuera del límite de control, por lo cual no está dentro de los puntos de control estadístico. Obtuvimos nuestra gráfica del asistente. Ahora vamos a realizar nuestro ejercicio en Minitab. Ya tenemos nuestros datos, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, seleccionamos gráfica corrida, vamos a seleccionar onzas en tamaño de subgrupos, seleccionamos 5 y vamos a aceptar. Esta es nuestra gráfica, nos muestra la línea de referencia y cada punto es una muestra de la media. Esa es la muestra número 2 y la media es 11.8959. Nos muestra el número de corrida de la media, que es 23. El número de corrida esperado, que es 16.0. La corrida más larga de la mediana, que es 3. El valor de P aproximado para crear conglomerados. El valor de P aproximado para las mezclas. Tenemos aquí el número de corrida de arriba hacia abajo, el número de corrida esperada, el número de corrida más larga hacia arriba y hacia abajo. Los puntos grises nos muestran
que esta es la muestra número 10 y la onza número 11.8479. La gráfica también nos muestra que los puntos se encuentran dispersos por debajo de la media. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ahora vamos a cambiar el tamaño de subgrupos. Vamos a presionar Control E y en el tamaño de subgrupos lo vamos a cambiar a 1 para checar cómo saldría. Aquí tenemos nuestra gráfica. También nos muestra que nuestros puntos se encuentran por debajo de la media. Igualmente nos muestran los datos de la otra gráfica en la parte de abajo. Vamos a continuar con los ejercicios. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Para esto nos vamos a ir a estadística. Vamos a ir a gráficas de control. Seleccionadas para variables para subgrupos. Seleccionamos XR. Aquí vamos a seleccionar onzas y en el tamaño de subgrupos 5 como en la anterior. Nos vamos a ir a opciones. Opciones para XR. Etapa. En prueba vamos a seleccionar todos los cuadros. Y por último vamos a aceptar. Y aceptar. Y nos muestra estas dos gráficas, que es la gráfica de la media de la muestra y el rango de la muestra. Nos muestra que tenemos datos por debajo de la media. No tenemos ningún punto rojo, lo cual nos indica que el proceso está controlado. Tenemos una media de 11.89.300 y una línea de control. Bueno, es un límite de control de 11.92.917 y un límite de control inferior de 11.8658. En el rango de nuestra muestra también no tenemos ningún punto rojo, lo cual significa que las muestras están controladas. Tenemos un límite de control de 0 y un límite inferior central de 13.26. Ahora seguimos con la siguiente gráfica. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de control, seleccionamos X/S, damos clic en onzas, en datos, vamos a seleccionar 5 opciones, en etapa, en pruebas, seleccionamos todas.
Vamos a aceptar. Nos muestra la gráfica de barra S, onzas, nos muestra la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Tenemos una desviación estándar por debajo de la media, igualmente la media de la muestra, no tenemos ningún punto rojo, lo cual nos indica que la muestra está controlada. Tenemos el límite central superior de 11.92, la media que es 11.89, el límite central inferior de 11.58. En la siguiente gráfica tenemos el límite central superior de 0.05227 y nos vamos a ir a la presentación. Aquí nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaboramos una gráfica de la media S con el número de tamaño de la muestra para determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a seleccionar estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos X barra S. Ya tenemos nuestros datos. En vez de 5 cambiamos a 10. En opciones ya tenemos todo seleccionado. Vamos a poner 5. Vamos a aceptar. Esta sería nuestra gráfica. Vamos a seleccionarlo ahora con 10 datos. Vamos a aceptar. Esta sería nuestra gráfica de 10 datos y esta nuestra gráfica de 5 datos. Tenemos mucha diferencia entre las dos. Tenemos la media muestral y la desviación estándar de la muestra. Tenemos el límite central inferior de 11.91800 y el límite central inferior en este sería 0.00400. Una diferencia muy grande entre ellos. Aquí podemos ver que hay unos puntos que están por encima de la media y en esta tenemos unos puntos que están por debajo de la media. Continuando con la presentación, ahora vamos a realizar el ejercicio con nuestro asistente. Nos vamos a ir a asistente, gráfica de control, vamos a seleccionar XS, seleccionamos onzas y en nuestro número de datos vamos a poner 10. Vamos a aceptar.
y nos muestra todas nuestras gráficas. Tenemos nuestra desviación estándar y nuestra media. Tenemos el límite de control superior, nuestra media que es 11.89, el límite de central. Nos dice que la media de proceso es estable y ninguno de sus grupos está fuera de control en la gráfica. Tenemos nuestra gráfica de barras, tenemos la media y la desviación estándar. Vamos a ir a la presentación. Nos dice el ejemplo: llenado de latas de atún 140 gramos. Una empresa que envasa atún en lata de 140 gramos está realizando un estudio estadístico. Debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes implementados, por lo cual he decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de la manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Tenemos la primera gráfica que vamos a realizar, la gráfica de rachas, y aquí vamos a determinar si está bajo el control estadístico. El segundo paso es realizar una gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Y por último, nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el número de muestreo de 15 muestras al día por 30 días. Elaboraremos una gráfica de XC con el número de tamaño de la muestra y determinaremos si está bajo control estadístico. Vamos a ir a Minitab para realizar el ejercicio. Ya tenemos nuestros datos, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica corrida, seleccionamos ese atún, tamaño de sus grupos son 8, vamos a dar aceptar. Aquí tenemos nuestra primera gráfica, nos muestra nuestros datos, número de corrida de la media, número de corrida esperada, número de corrida en larga de la media, el valor aproximado, el número de corrida hacia arriba y hacia abajo, el número de corrida esperado. Vamos a realizar otra gráfica. Aquí estábamos. Así que tú estabas en tu cuarto. Ahora vamos a poner control E. En ese grupo lo vamos a cambiar a 1 para ver cómo sería nuestra gráfica. Tenemos ya nuestras dos gráficas. Tenemos igualmente nuestros datos con la anterior. Aquí vemos que los datos están por arriba de la media y se encuentran también por debajo de la media. Podemos ver cada dato en el cursor. Tenemos por ejemplo este
146 y la media de 139.360. Nos vamos a ir ahora al siguiente ejercicio. Nos vamos a ir a estadística. Gráficas de control, variables de subgrupos, seleccionamos XR, peso de atún, subgrupos 8, en opciones de pruebas vamos a seleccionarlas todas. Vamos a aceptar. Tenemos nuestra siguiente gráfica, tenemos nuestra gráfica X barra de peso de atún. Tenemos nuestra raya que es el límite de control superior y este es nuestro límite de control inferior. Esta raya es nuestra media y podemos ver que nuestros datos se encuentran por debajo de la media. Tenemos una media de 139.941 y el límite central superior de 140.397. Nuestro límite central inferior 139.365. En el rango de la muestra podemos ver que nuestros datos se encuentran igualmente por debajo de la media. No tenemos ningún punto rojo, por lo cual podemos ver que nuestro proceso está controlado. Ahora nos vamos a ir al asistente para resolver. Vamos a seleccionar la gráfica barra X, seleccionamos peso de atún, subgrupo seleccionamos 8 y vamos a aceptar. Tenemos nuestra siguiente gráfica, nuestro informe de resumen. Nos dice que es estable la medida de proceso. La medida de proceso es estable, ninguno de los grupos está fuera de control en la gráfica X barra. Tenemos nuestra media, nuestro rango y nuestra gráfica como la que teníamos anteriormente. Tenemos nuestras dos gráficas, son similares a las que vimos anteriormente. Y tenemos por último la tarjeta de informe, donde nos muestra la estabilidad, la cantidad de datos, los datos correlacionados y la gráfica de alternativas. Después vamos a realizarlo de vuelta con el asistente, pero ahora la gráfica en esta. Seleccionamos peso de atún, grupos 8, aquí vamos a seleccionar grupos 8,
ya tenemos nuestros datos. Vamos a dar a aceptar y nos muestra la siguiente gráfica. Tenemos que el subconjunto está fuera de control. Tenemos nuestro punto rojo, lo cual nos indica que nuestro proceso está fuera de control en la desviación estándar. También nos muestra nuestra media. La siguiente nos muestra nuestra media y nuestra desviación estándar. Nos muestra las gráficas. Nos muestra el punto rojo que está muy por debajo de la media y este está muy por arriba de la media. También nos está comentando que utilizamos una gráfica MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Tenemos por último el resumen de la estabilidad, la cantidad de datos, los datos de corrección y la gráfica. Nos vamos a ir a la presentación. Ahora vamos a control estadístico de procesos, gráficos de control para atributos. Criterios. Para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite del control superior por debajo del límite del control inferior. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Nos dice que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o descendientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo y que nos dicen un incremento y un decremento así sucesivamente. Tenemos un ejemplo de desfibriladores defectuosos. Vivian Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según US Today, Keidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PINS-2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de desfibriladores cardíacos implantables. Consideramos un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presentará el número de desfibriladores defectuosos en lotes consecutivos de 100.000. Construyamos una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos y determinaremos si el proceso está debajo del control estadístico. Nos vamos a ir a Minitab. Ahora vamos a realizar un ejercicio con nuestro asistente. Nos vamos a ir a asistente. Gráfica de control.
Vamos a seleccionar XS, seleccionamos onzas y en nuestro número de datos vamos a poner 10. Vamos a aceptar. Y nos muestra todas nuestras gráficas. Tenemos nuestra desviación estándar y nuestra media. Tenemos el límite de control superior, nuestra media que es 11.89, el límite de central. Nos dice que la media de proceso es estable y ninguno de los subgrupos está fuera de control en la gráfica. Tenemos nuestra gráfica de barras, tenemos la media y la desviación estándar. Vamos a ir a la presentación. Nos dice el ejemplo: llenado de latas de atún 140 gramos. Una empresa que envasa atún en lata de 140 gramos está realizando un estudio estadístico. Debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes implementados, por lo cual he decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de la manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Tenemos la primera gráfica que vamos a realizar, la gráfica de rachas, y aquí vamos a determinar si está bajo el control estadístico. El segundo paso es realizar una gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Y por último, nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el número de muestreo de 15 muestras al día por 30 días. Elaboraremos una gráfica de XC con el número de tamaño de la muestra y determinaremos si está bajo control estadístico. Vamos a ir al monitor. Ya tenemos nuestros datos, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica corrida, seleccionamos ese atún, tamaño de sus grupos son 8. Vamos a dar aceptar. Aquí tenemos nuestra primera gráfica, nos muestra nuestros datos, número de corrida de la media, número de corrida esperada, número de corrida larga de la media, el valor aproximado, el número de corrida hacia arriba y hacia abajo, el número de corrida esperado. Vamos a realizar otra gráfica. Aquí estábamos. Así que tú estabas en tu cuarto. Ahora vamos a
En subgrupo lo vamos a cambiar a 1 para ver cómo sería nuestra gráfica. Tenemos ya nuestras dos gráficas. Tenemos igualmente, nos muestra los datos con la anterior. Aquí vemos que los datos están por arriba de la media y se encuentran también por debajo de la media. Podemos ver cada dato muy corto. Tenemos por ejemplo este 146 y su media es 139.360. Nos vamos a ir ahora al siguiente ejercicio. Nos vamos a ir a estadística. Gráficas de control, variables de subgrupos, seleccionamos XR, peso de atún, subgrupos 8, en opciones de pruebas vamos a seleccionarlas todas. Vamos a aceptar. Tenemos nuestra siguiente gráfica, tenemos nuestra gráfica que es barra de peso de atún. Tenemos nuestra raya que es el límite de control superior y este es nuestro límite de control inferior. Esta raya es nuestra media y podemos ver que nuestros datos se encuentran por debajo de la media. Tenemos una media de 139.951 y un límite de control superior de 140.397. Nuestro límite central inferior 139.365. En el rango de la muestra podemos ver que nuestros datos se encuentran igualmente por debajo de la media. No tenemos ningún punto rojo, por lo cual podemos ver que nuestro proceso está controlado. Ahora nos vamos a ir al asistente para resolver. Vamos a seleccionar la gráfica barra X. Seleccionamos peso de atún. Subgrupo seleccionamos 8 y vamos a aceptar. Tenemos nuestra siguiente gráfica, nuestro informe de resumen. Tenemos, nos dice que es estable la media de proceso. La medida del proceso es estable, ninguno de los grupos está fuera de control en la gráfica X barra. Tenemos nuestra media, nuestro rango y nuestra gráfica como lo que teníamos anteriormente. Tenemos nuestras dos gráficas, son similares a las que vimos anteriormente. Y tenemos por último la tarjeta de informe, donde nos muestra la estabilidad, la cantidad de datos, los datos correlacionados y la gráfica de alternativas.
Después vamos a realizarlo de vuelta con el asistente, pero ahora la gráfica. Seleccionamos peso de atún 0+8. Ok, vamos a seleccionar 0+8. Bueno, ya tenemos nuestros datos. Vamos a dar a aceptar y nos muestra la siguiente gráfica. Tenemos que el subconjunto está fuera de control. Tenemos nuestro punto rojo, lo cual nos indica que nuestro proceso está fuera de control. Una desviación estándar. También nos muestra nuestra media. La siguiente nos muestra nuestra media y nuestra desviación estándar. Nos muestra las gráficas. Nos muestra este punto rojo que está muy por debajo de la media y este está muy por arriba de la media. También nos está comentando que utilicemos una gráfica MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Tenemos por último el resumen de la estabilidad, la cantidad de datos, los datos de corrección y la gráfica. Nos vamos a ir a la presentación. Ahora vamos a control estadístico de procesos, gráficos de control para atributos. Criterios. Para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite del control superior por debajo del límite del control inferior. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Nos dice que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o descendientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, y que nos dicen un incremento y un decremento así sucesivamente. Tenemos un ejemplo de desfibriladores defectuosos. Vivian Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, Kaydan notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores
machines 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de desfibriladores cardíacos implantables. Consideramos un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presentará el número de desfibriladores defectuosos en lotes consecutivos de 100.000. Construyamos una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos y determinaremos si el proceso está debajo del control estadístico. Nos vamos a ir a Minitab. Ya tenemos nuestros datos. Vamos a ir a gráfica. Gráfica de P. Seleccionamos efectos y tamaño del lote. En opciones, en pruebas, seleccionamos damos clic en todas y vamos a aceptar. Nos muestra nuestra gráfica de P. Tenemos nuestro punto que está por arriba de la media y tenemos 3 puntos más que están por debajo de la media. Nuestra P es de 0.001, nuestro límite de control superior 0.001948 y nuestro límite central inferior 0.000052. Tenemos 3 puntos que están por debajo de la media y un punto, lo cual nos indica que nuestro proceso está fuera de control o tiene una tendencia no normal. Ahora vamos a ir al asistente, gráficas de control, seleccionamos gráfica de P. Aquí vamos a seleccionar efectos, y para esto nos vamos a asistente, gráficas de control, aquí vamos a seleccionar efectos, en el tamaño de los grupos vamos a ver nuestra, nos dice ahora sí, nos vamos a ir a asistente, gráficas de control, gráficas de P, seleccionamos efectos,
dice que entonces determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que el límite de control se debería calcular a partir del proceso estable. Debemos identificar cuáles son los subgrupos y los casos especiales o omitirlos. Vamos a aceptar y nos muestra nuestras gráficas. Tenemos en nuestro informe que es estable la proporción de elementos defectuosos. Tenemos que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos del 20% están fuera de control. Y si tenga cuidado que usted puede tener un valor 0.7 de subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades, aunque el proceso sea estable. Estos serían nuestros 4 puntos que nos marcan la gráfica. La siguiente gráfica nos dice que utilizamos una gráfica de P para evaluar la estabilidad del 1% defectuoso del proceso. Aquí buscamos patrones que pueden ayudar a distinguir entre las causas comunes y especiales. Comúnmente, un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una tasa constante de defectuosos. Sin embargo, la tendencia global a los patrones cíclicos también puede ser causas comunes de los desplazamientos y desvíos que pueden ser causas especiales. Y por último tenemos nuestra tarjeta de informe que nos muestra estabilidad, el número de subgrupos, tamaño de los subgrupos, variaciones y gráficas. Nos vamos a ir a la presentación. Tenemos las gráficas que ya obtuvimos, la gráfica del asistente. En nuestro siguiente ejercicio nos dice que consideramos un proceso que incluya la evaluación cuidadosamente de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo a continuación, la lista de número de desfibriladores defectuosos de lotes consecutivos de 100.000. Construyamos una gráfica de control para proporcionar P de desfibriladores defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifiquemos por cuál el criterio no está debajo del control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos en Imitar. Tenemos la gráfica que vamos a obtener a continuación. Nos dice que podemos concluir que está en control estadístico, ya que no hay puntos rojos que no se encuentran fuera de los límites de control, lo cual nos indica que está en una tendencia normal. La gráfica P de Laney nos indica que es una gráfica de control, ya que no encontramos proporciones alta o baja de defectos. En el asistente tenemos nuestro último ejercicio. Vamos a abrir a Imitar para realizarlo. Tenemos nuestros datos. Ahora nos vamos a ir a estadística. Gráficas de control, gráficas de atributos. Aquí vamos a seleccionar defectos. En subgrupos nos está pidiendo tenemos nuestra gráfica, nos muestra la proporción y la muestra.
defectos, nuestro límite de control superior que es 0.003340, nuestra P que es 0.002, límite de control inferior que es 0.000660. Podemos ver que varios puntos se encuentran por debajo de la media y también varios puntos están por arriba de la media. Vamos a estadísticas, herramientas de control, gráfica de atributos, efectos, vamos a aceptar y aquí está nuestra gráfica de P de Lane. Tenemos nuestro valor de 1.06126, nuestra P fue aquí de 0.002, límite central inferior 0.00572, es más bajo que la otra, y el límite central superior que es un poco más grande que el anterior, que fue de 333.40, aquí tenemos 34.28. ahora nos vamos a ir al asistente. Aquí seleccionamos efectos, aquí tamaño de lote, estimar a partir de los datos y nos muestra nuestra gráfica. Nuestra gráfica de P nos dice que se sabe la proporción de los elementos defectuosos y el porciento de subgrupos que evaluamos, el porciento de subgrupos fuera de control. Nos dice que la proporción de elementos defectuosos es estable y que ningún subgrupo está fuera de control. Entonces podemos decir que nuestro proceso no está fuera de control y se encuentra bien. Nuestra siguiente gráfica es como la que hicimos anteriormente, nuestra gráfica de P. Esta nos sirvió para evaluar la estabilidad y porciento de defectuosos del proceso. Y por último tenemos la gráfica de tarjeta de informe. Tenemos la estabilidad, el número de subgrupos, tamaño de subgrupos, la evaluación esperada y las gráficas alternativas. Eso sería todo.